Listo. Entonces, bueno, ahora sí quiero presentar formalmente nuestros compañeros, nuestros amigos, Jefferson, Ricardo. Primero de todo, agradecer el tiempo, ¿no? Porque hoy, más que todo, el tiempo es bastante precioso y caro, ¿no? A los que estamos en el mercado profesional y haciendo mil cosas a la vez, ¿no? Jefferson, como la Vivi ya lo presentó, es prácticamente un socio de la carrera, de la universidad, también nos hemos manejado en otras actividades, ¿no? Y Jefferson tiene una característica de generosidad muy grande, ¿no? Tanto en compartir sus conocimientos como, por ejemplo, en recibir los estudiantes y acolitar, ¿no? Acompañar a los estudiantes, incluso en temas de investigación, ¿no? Jefferson es CEO de Tique, que es nuestra empresa fintech aquí de Loja, ¿no? Y bueno, como ya comenté, siempre nos acompaña ahí en las diversas actividades académicas, ¿no? Ricardo es mi compañero de doctorado en Brasil, ¿no? Ricardo es físico, mira qué formación tan especial, ¿no? Pero tiene una larga trayectoria trabajando en grandes instituciones financieras en Brasil. Ha estado en México, así que va a hablar español o un portuñol avanzado, digamos así, no se preocupen, no tendré que hacer la traducción, ¿no? Y Ricardo también es CEO y cofundador, ¿no es cierto?, de Acrópoli, que es una fintech en Brasil, ¿no? Ese es un tema que no podríamos nunca dejar de mirar siempre, constantemente. No es aquí que lo estamos viendo por primera vez, estoy re segura, pero de refrescar esa conversación, ¿no? Y entender cómo eso va a impactar nuestra formación en el momento que estemos fuera de la universidad o mismo ahora en nuestro proceso de formación. Es una realidad bastante fuerte, cada vez más impactante, ¿no? En el mercado de trabajo, pero también como oportunidades de negocios, ¿no? Así que les voy a pasar la palabra a Ricardo para que inicie, ¿no? Jefferson, si tú lo permites, como es el más de afuera, ¿no? Para que comience a hacer una pequeña Totalmente. intervención, ¿no? La idea es hablar un poco de la experiencia de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué son, cómo ven las fintechs y cómo se metieron en este negocio, perspectivas, ¿no? Y claro, si tienen, voy a tomar la libertad de dejar abierta la palabra si algún estudiante tiene alguna inquietud que alce la mano, ¿no? Para que nos podamos, para que sea un diálogo más que una charla, algo muy, muy formal, ¿ya? Entonces, Ricardo, te paso la palabra, por favor, bienvenido. Olá, buenas noches a todos, a Ingrid, Jefferson, Viviane, Diego, a todos los alumnos también. Yo voy aquí con mi español, portuñol avanzado, entonces perdón por un poco ahí, de que estoy un poco quizá hace un tiempo, ¿no? Que no hablo español. Yo salí de México en 2014, né? Viví 7 años allá. Y entonces, perdón para empezar ahí con mi portuñol. Pero muchas gracias, así es un gran gusto, un honor aquí estar con ustedes, platicar un poco sobre lo que tanto amamos, lo que hacemos, ¿no? Entonces, muchas gracias de verdad. Espero que pueda contribuir a todos. Y sí, ¿no? Estén, por favor, totalmente libres para hacer preguntas y todo para que sea aquí una buena charla entre nosotros, ¿no? Espero aprender mucho con ustedes también esta noche, ¿no? Pero creo que para hablar un poco ahí de mi vida, ¿no? Ingrid ya dije que vengo de algo un poco distinto, ¿no? Soy físico por la formación, ¿no? En Unicamp, aquí en Brasil. Yo pensaba justamente ser un cientista, ¿no? Y tener ahí una vida ahí dentro totalmente de los laboratorios de física, ¿no? Trabajar ahí en los aceleradores de partículas y energía nuclear y cosas de tipo. Pero yo tuve, aí vou começar a dizer um pouco da minha idade, não? Pero no año 2000, quando eu terminei a graduação, allá, eu tuve uma invitação para conhecer a área de cobranças de um banco, ou de Unibanco, em nome, em las tarjetas de crédito.
Eu me acuerdo assim que em aquele momento me parecia muito raro assim, ¿no? Tener un físico para trabajar assim em cobranças, pero estaban buscando una persona, ¿no? Con mucha base en matemáticas, ¿no? En las estadísticas para poder entender el comportamiento, ¿no? De pago de clientes y de no pago, ¿no? De los clientes de las tarjetas. Entonces, para mí fue como un reto, así de, mira, vamos a hacer algo distinto, ¿no? Vamos a empezar aquí, tengo ahí mi carrera, quizá, lá en la física, ¿no? Pero cuando me enseñaron eh, justamente lo que podía hacer con los datos, los comportamientos, me encantó, ¿no? Entonces, yo empecé a trabajar en banco, ahí haciendo los modelos estatísticos del banco en las cobranzas en Unibanco, las tarjetas de crédito, siempre con las tarjetas ahí de banco de, de los tarjetas ambientes ahí de personas físicas, ¿no? Y después empecé a trabajar con las personas morales, ¿no? Con las empresas, créditos para las empresas, hasta 2005 dentro del banco. Y 2008 yo tuve la invitación para empezar el negocio Unibanco en México, ¿no? Era también una innovación que el banco quería hacer en Latinoamérica, empezar un negocio nuevo. Yo siempre estuve metido en las cosas nuevas, entonces cuando tenía algo que no se sabía mucho cómo hacer o qué hacerlo, llamábame, "Oh, mete a Ricardo ahí para ver si sale algo, ¿no?". Entonces, lo mismo pasó cuando fui a México para empezar el negocio de las tarjetas allá. En aquel momento, yo no entendía así, pero después de algunos años que yo vi que fue mi primera, vamos a decir así, mi primera startup, ¿no? El inicio de un negocio, ¿no? De un nuevo negocio, en un nuevo mercado, ¿no? Con clientes diferentes, distintos, ¿no? Entre ellos, comportamientos distintos. Pero estuve en México por 7 años, hasta 2014, cuando ya era Itaú Unibanco. Yo era un ejecutivo de Itaú Unibanco, ya después de la fusión de Unibanco e Itaú. Entonces, el banco decide vender la operación de México y tener su actuación concentrada en los países aquí de América del Sur, ¿no? Y Sudamérica. Entonces, yo hago la venda de las tarjetas de la empresa de la tarjeta de crédito en México y regreso a Brasil. Pero yo fui a vivir en São Paulo. E aí, por um tema da família, minha esposa tem seus papás aqui em Florianópolis. Então, minha suegra me disse, mira, minha nieta vai a viver em Florianópolis, não? E tu, se queres, não, haga algo para vir para cá, não? E eu pensei, mira, que vou ser em Florianópolis? Porque minha vida toda foi dentro da banca, ¿no? De los bancos grandes, ¿no? Haciendo cosas nuevas, pero siempre dentro de un banco, de una empresa grande, ¿no? Y entonces tuve que me meter ahí a hacer algo totalmente nuevo en mi vida, que fue justamente buscar algo en Florianópolis. Y aquí encontré una empresa de sector de calzados que tenía ahí una tarjeta interna para sus clientes de manera interna. Pero já era uma operação, um negócio que já tinha que ter um certo tipo de profissionalização das pessoas aí, já tinha que começar a fazer os reportes para o Banco Central, porque a carteira, não, de crédito já era uma carteira muito grande. Então, já tinha que começar a ter reportes e ter processos mais seguros, não, perante o regulador, o Banco Central. Então, eu vim a Florianópolis por isso. Todavia, aí pensando em uma empresa e fazer negócio na empresa. Mas em 2018, mais ou menos, quando estava trabalhando aí, comecei a ver o tema de Open Banking. E pensamos, eu e meu sócio, éramos os dois diretores aí, executivos da empresa, pensamos a ver o tema de Open Banking e vimos que, mira, isso será algo muito grande que vai a cambiar muito a dinámica
¿no? de las empresas, de las finanzas, del sector financiero, pero también de los otros sectores. E aí, então, que pensamos, mira, vamos ir já com Florianópolis, o tema da inovação, o tema das startups. Eu já estava aí começando a conhecer mais da Associação de Tecnologia aqui de Santa Catarina, a CATE. Hoje eu também trabalho dentro da CATE, sou diretor das fintechs, aí dentro do negócio fintechs. Pero aí em 2019, mais ou menos, que começamos a hacer todo el desarrollo, ¿no? De qué sería la empresa, Acrópoli, ¿no? Que es la empresa que metimos ahí para trabajar con Open Banking. Y en 2020 empezamos. Yo salí totalmente del mundo ejecutivo, de la vida sencilla y fácil de ir allá, de trabajar en la empresa, me metí a emprender directamente. Y, y entonces, desde 2020, ¿no? Estoy con eso. Trabajando entonces con el tema de fintech. Y aquí hay un tema importante de las fintechs, que son de los primeros temas ahí que tenemos que platicar, ¿no? Las fintechs que entendemos, ¿no? Dentro del mercado, hay como que las empresas que captan dinero, ¿no? Para hacer un préstamo, ¿no? Y hacer una operación financiera. E há as empresas que estão desenvolvendo a tecnologia para fazer esse tipo de coisa. Então, não necessariamente fazem a captação de dinheiro para fazer os préstamos, mas sim trabalham com tecnologia aplicada ao mundo financeiro. Alguns chamam de tech fins, não? Tecnologia primeiro e fim de finanças, não? Fazendo a inversão aí de fintech para tech fin. A Acrópole, em este conceito, quizás está mais para tech fin, porque trabalhamos com a tecnologia do Open Banking, Open Finance, né, como dizemos em Brasil, del tema. E então estamos aí com a empresa há 4 anos, e aí trabalhando já com toda a tecnologia, a plataforma do Open Finance, com os dados, com o Airpix, agora é pago instantâneo de Brasil, muitos desenvolvimentos aí, porque o Banco Central meteu como na plataforma da tecnologia do Open Finance para criar a inovação de tecnologia financeira regulada em Brasil. E também tenho meu papel dentro da ACAT, no, onde eu sou diretor aí de negócio das fintechs. A ACAT, para ter uma ideia, são, ao total, 1.850 startups conectadas, todas de base tecnológica. E temos das fintechs, somos em mais ou menos 120 empresas de tecnologia financeira dentro do grupo das fintechs. E aí há de todo, há Open Finance, né? Open Banking, há tarjetas de crédito, há Bank as a Service, há criptomoedas, Web3, não é tudo o que há de novo, tokenização, muito forte, a tokenização agora também, há de todas as empresas que estão metidas neste negócio, não? Então, esse é um pouco de minha vida aí, não, para não ser largo, muito mais. Estoy a sus órdenes y podemos platicar de más cosas también, ¿no? Regreso a Ingrid, por favor. Gracias, Ricardo, por esa primera parte, ¿no? De conocerte un poco, de entender tu trayectoria, ¿no? La importancia de salir al mundo, de ver cosas diferentes de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y arriesgarse, ¿no? Me llama la atención y que va de la mano con lo que estamos trabajando en el componente es el tema de la curiosidad, de la creatividad, la innovación, ¿no? Entonces, muchas gracias de momento y luego regresamos contigo, ¿no? Jefferson, ¿nos puedes contar también un poquito? Bueno, de tu trayectoria y cómo llegaste también a ese tema de fintech. Bueno, primero que todo, agradecer por la invitación, Ingrid, Viviana, qué gusto poderles ver, Diego, Ricardo, qué gusto también podernos conocer, así o sea por este medio, Ricardo, y qué buena historia de cómo empiezas en este mundo financiero. Y bueno, primero que todo, yo creo que hay que ver algunos temas. Y antes de contar mi historia, yo creo que Ricardo hacía tomaba un punto que me parece importante cuando contaba su historia, decía, sí, luego ya me tocó verla dura y emprender, y es verdad, o sea, emprender no es fácil, no es sencillo. Yo siempre que me preguntan y que me dicen quiero emprender, les digo,
es bonito, es lindo emprender, tiene muchos beneficios, pero es duro y si no emprendes en algo que te llame la atención, en algo que te apasione y en algo que de verdad estés dispuesto a dar ese esfuerzo extra por emprender, yo creo que lo harías en vano. Dejo eso como tema inicial porque siempre hago esta reflexión y me parece importante. Muchas de las veces acá en Ecuador a veces emprendemos por necesidad, por alguna cosa que no está mal, pero sí, yo creo que si emprendes con pasión, emprendes con propósito, creo que te da unos resultados diferentes y ahí pues el caso de Ricardo. Bueno, en mi caso mi nombre es Jefferson Torres, mi historia, bueno, en el tema de cómo llegué a Tique empieza hace 11 años, puntualmente, sí, 2014, por estas fechas más o menos, cuando yo terminaba mis prácticas de la universidad, yo en el séptimo ciclo de la universidad estaba haciendo prácticas en algún lugar y no me gustó, entonces dije, quiero un reto más, algo que me rete más. Pues fue ahí donde llegué a Craddock, a Clip, donde, la empresa donde que la deben ubicar en algunos de ustedes. Y hice mis prácticas y una fecha parecida a esta me dijeron, ¿quieres quedarte trabajando? Sí, empecé trabajando. Trabajé 5 años, hicimos muchas cosas a nivel tecnología. Entonces yo sabía hacer tecnología que era replicable, que estaba en varios países, pero todavía no estaba nada pegado al sector financiero. Luego de ello, pues me fui a estudiar en lo que un poco regresaba en medio de la pandemia. Una entidad financiera nos dijo, mira, ustedes saben hacer aplicaciones, pero mi proveedor actual de aplicaciones móviles en el tema financiero no me está dando los resultados que necesito. Estamos hablando que la pandemia empezó en marzo, ellos ya querían tener todo el tema digital y era noviembre y todavía no lo lograba. Entonces me dicen, ¿cuánto lo puedes lograr? Ah, lo podemos lograr en 3 meses. Sí, fue así, lo logramos en 3 meses y fue como por esta necesidad puntual, esta oportunidad que se abrió, nosotros empezamos con nuestro primer cliente. Y fue ahí donde vimos, mira, si este cliente que es grande, es una entidad financiera grande de acá de Loja, tiene esta necesidad, ¿qué será con los más pequeños? ¿Qué será con los otros? Y fue ahí cuando empezamos a validar un modelo de negocio, cuando en su momento pasamos por Prenda en la UTPL, por un tema de formación, cuando vimos qué oportunidad, qué tamaño de mercado había, cómo sería el esquema de monetización. Y así de ello acá han pasado ya 4 años en los cuales venimos trabajando, venimos generando conocimiento y tecnología desde acá, pues que actualmente está en más de 50 entidades financieras a nivel país. Y pues al final llegar al sector financiero, yo siempre digo, y en estas charlas me gustan, porque al final yo sé hacer tecnología, pero ustedes son los expertos en finanzas muchas de las veces más que uno, y se va aprendiendo, pues ahí es ahí como hemos llegado con la universidad, a trabajar conjuntamente en varias cosas, en combinar lo que dice la fintech, ¿qué es fintech? Tecnología más finanzas. Nuestra fintech no se encarga de prestar servicios financieros. Nosotros no captamos, no colocamos. Es un modelo parecido al de Ricardo, si él da Open Banking, al final, ¿qué significa? Que puedas conectar entre diferentes actores y tener una red ahí pues de comunicación. Nosotros damos la parte del front-end o la parte del usuario. Nosotros hacemos que las aplicaciones móviles que ustedes en su día a día a veces utilizan para hacer una transferencia, para hacer un pago, o para hacer cualquier trámite en las bancas, en las cooperativas, puedan hacerlo de manera fácil, sencilla, intuitiva y segura. Entonces, un poco esa es la historia, es un poco cómo hemos llegado acá. Y pues la idea es poder en este conversatorio, poder contarles, poder que ustedes puedan tener preguntas, dudas. Y pues también en este caso, ambos desde el punto de vista en el sector financiero, cómo incluso se pueden lograr sinergias porque el sector financiero es muy grande, como bien lo mencionaban, hay varias cosas que blockchain, que originaciones, que demás, pero pues el mensaje aquí es, en cada uno de estos nichos, lo importante es especializarse, como lo hemos hecho nosotros en el tema de canales digitales, y eso de aquí hace pues que a través de la experiencia de todo lo que se genera, pues crezcas en el mercado y puedas llegar a, en este caso, como nosotros estamos ya a nivel nacional y próximamente estamos queriendo dar el paso a nivel internacional. Eso para empezar. Ya, gracias Jefferson, ¿no? Jefferson, ya puedo yo hablar de ti que más que él, la verdad, casi, ¿no? De tanto que hemos participado y solicitado esta participación de su, gracias, de su, no, de su experiencia aquí con los estudiantes, ¿no? Voy a hacer una doble provocación a los dos y luego abrimos un espacio también para ver si hay preguntas por parte de los estudiantes, ¿no? Me parece hermoso porque ustedes parece que nacen con eso, ¿no?
la experiencia última, robusta de ustedes en sus empresas nace con esa discusión de la relación tecnología-finanzas o finanzas-tecnología, ¿no? Y claro, me imagino que durante la carrera de ustedes, lo que estaban en la graduación, no se discutía eso directamente, ¿no? Pero nosotros estamos en eso, estamos en este momento. La academia quiere meterse ahí, justamente sacar estas cosas y ofrecer a los estudiantes una mirada, ¿no?, más amplia. Entonces, considerando esto, nuestro papel, mío, Viviana, los demás profesores que estamos aquí, ¿cómo ustedes, primero de todo, proyectan el mercado de las fintechs? ¿Es esto? ¿Es open banking? ¿Es relación, eh, como es que Jefferson comentaba, entre las posibilidades de pago? Pero, ¿y es esto o para dónde estamos creciendo, no? Y luego después, pensando en esta proyección y este mercado que nos vamos a enfrentar como financieros, ¿no? ¿Qué competencias, qué competencias la experiencia de ustedes saca, ¿no? ¿Qué podrían decir a los chicos como la regla de oro, ¿no? De su perfil, ¿no? Entonces, ya que estaba con Jefferson, pido a Jefferson que siga comentando y después paso la palabra a Ricardo. No escuché la parte final, si tenía que Ya, no, arrancar yo yo, te Ricardo. pasé la pregunta, que nos puedes comentar el tema de la proyección del mercado, ¿a Sí, qué sí, vamos? ¿Ya? sí, la pregunta la escuché, solo la parte última, Ah, no ya, sé, entonces, algo. como Sí, estabas con no, la palabra, ya. sí, no, está bien. Entonces, mira, yo creo que dentro del tema financiero hay varios retos. O sea, primero que todo están los sectores tradicionales, las entidades financieras que las conocemos como tal, las cuales se encargan de dar servicios financieros y que tienen varios retos que los podemos abordar en un momento. Por otro lado están las fintech que tienen productos y servicios financieros y un poco dando contexto acá para todos. Pero en Ecuador todavía no está regulada en el tema, Ricardo, pues todavía están en el tema de las regulaciones. Tú acá todavía no puedes ofrecer servicios financieros si no eres una entidad financiera. Y si lo pudieras, no puedes captar, solo puedes colocar. Entonces hay algunas barreras todavía que se tiene acá en Ecuador en el tema del este. Y esto en el contexto internacional, y hay muchos actores. Por ejemplo, ustedes sabían, nació en Brasil, Nubank, uno de los principales bancos de Latinoamérica, es 100% digital, 100% en línea y nació dando tarjetas de crédito como una fintech. Entonces están estos nuevos actores que son las fintech, como este tipo de los. Y está un tercer, para mí están unos terceros actores que son empresas cuya base fue totalmente tecnológica y que ahora quieren dar productos y servicios financieros. Por ejemplo, está Apple, en la cual puedes tú, si estás en Estados Unidos, puedes solicitar un crédito a Apple. O sea, a Apple, que en teoría te vende los teléfonos, puedes solicitarle un crédito. Está Mercado Pago, y están varios actores que al final eran empresas tecnológicas que dan servicios financieros. Pero al final todo se resume en qué? En los retos que se tiene en la inclusión financiera. Entonces nosotros últimamente estamos enfocando mucho el tema de la inclusión financiera digital. ¿Por qué? Porque si bien hay varios actores, todos los actores lo que traducen es en que tú puedas acceder a esos productos y servicios financieros. Algunos se especializan en remesas, otros se especializan en el tema de open banking, en cómo conectar. Acá en Ecuador todavía estamos en el tema de que si hago una transferencia llega a las 48 horas y si es feriado puede llegar hasta los 4 días. eh, y van hacia el objetivo de embeber productos y servicios. Entonces, mira, por ejemplo, en muchas aplicaciones, en muchos lugares, ya no es necesario que yo tenga o que tenga que utilizar dos aplicaciones para hacer una compra. Yo puedo conectarme a la cuenta del banco y hacer un débit. O a través de la cuenta del banco puedo comprar seguros, puedo comprar varias cosas incluidos dentro de eso. Entonces, por ejemplo, si vemos en Europa, tú puedes comprar un carro directamente con un crédito que se origina a través de la cuenta digital que tú tienes. Entonces, el tema de hablar de nuevos productos y servicios financieros viene de la mano de entender estas nuevas necesidades de la inclusión financiera, de poder integrar a nuevos actores dentro de la ESA, porque al final las entidades financieras tienen competir, que es difícil competir dadas estas estructuras de las empresas que les hablo, pero también pueden integrarse a ellas y empezar a mejorar su oferta de productos a través de ellas.
Y también, por otro lado, dentro de las competencias profesionales, yo creo que, y siempre recomiendo esto en cualquier lugar que digo, yo creo que la primera competencia profesional que tenemos que empezar a desarrollar todos los profesionales, independientemente de la carrera que tengamos, es el tema de la inteligencia artificial. Ya la inteligencia artificial no se quedó como algo solo para los informáticos, sino que ahora ustedes, me imagino que sus tareas las utilizarán, en algunas cosas ya están utilizando, pero ya es una competencia como manejar el Office. O sea, antes del Office, manejar el Office, el Word, el PowerPoint era una competencia adicional. La inteligencia artificial bien usada, eso sí, bien usada, es una herramienta muy poderosa. Por otro lado, si yo le doy a la inteligencia artificial y le digo que me dé pensando todo, tampoco es, porque al final, ¿en qué se traduce la inteligencia artificial? Fue hecha por humanos y al ser hecha por humanos puede cometer sus mismos errores, puede tener su mismo sesgo. Entonces, siempre pongo el ejemplo de que si yo soy hincha de X equipo de fútbol y entreno una inteligencia artificial y le pregunto cuál es el mejor club de fútbol, va a decir el equipo que yo le dije, que yo le entrené, porque yo le estoy dando eso. Entonces, primera competencia está enfocada a eso, al uso de la inteligencia artificial de manera responsable, adecuada, siguiendo ciertas normativas, y ahí es bueno capacitarse. Hay cómo generar prompt para muchas cosas, y el tema del prompt en una inteligencia artificial yo creo que nos ayuda bastante. Segundo tema que lo planteo como tema de competencias es clave también empezar a desarrollar habilidades en el tema del, ustedes son financieros, en el tema del riesgo de la construcción de estos nuevos productos. Al final la evaluación del riesgo sigue siendo muy plana, muy lineal, y no empezamos a hablar todavía de nuevos modelos de scoring crediticio, de nuevos modelos de riesgo en varias cosas. Entonces, nosotros que trabajamos mucho con entidades financieras, a veces sí es un problema tratar de explicar o de que te entiendan estos nuevos conceptos que están enfocados al riesgo. Y pues con el tema del riesgo también vienen otros temas de la construcción el uso de los datos para también entender el perfil de cada uno de los usuarios. Entonces yo creería que si me pides cuáles son las tres primeras, de pronto pueden ser esas, y ahí pues más bien Ricardo las podría complementar, yo creo, con muchas más también. Yo estoy enfocado un poco en el mercado de acá, pero allá me imagino que también tenemos varias con cuales complementarlas. Gracias, Jefferson. Eh, Estos días he visto una charla de un psicanalista, verás, nada que ver con nuestra área, ¿no? Pero hablando de del uso de la inteligencia artificial, y él empezaba su charla preguntando si nosotros conocíamos alguna sociedad en el mundo que había abierto mano de la tecnología de la rueda, ¿no? Si alguien conociera, por favor que se manifestara. Entonces él hacía una analogía, ¿no? Con el uso de la inteligencia artificial, haciendo personalmente un hincapié que mis estudiantes no utilizan la IA. Mentira, todos utilizamos, ¿no? Pero tenemos que saber realmente cómo utilizar. Me parece bien importante el refuerzo, ¿no? Que nos da Jefferson. Muy bien, Ricardo, ahora te lanzo el desafío, ¿no? Pensando proyección y competencias para el mercado. Muy bien, bien. Bueno, Jefferson hizo mi vida muy dura después de lo que nos dijo, porque casi que no metió todo que yo tenía aquí preparado, listo para practicarles. Pero perfecto, Jefferson, muchas gracias. Excelente. Déjame quizá poner aquí algo que puede complementar. Yo estaba leyendo hace dos, 3 semanas. Hay un reporte importante en Brasil. Después puedo enviar a Ingrid la referencia, el link. ¿No? Es una empresa de mercado, de ecosistemas de innovación. Se llama Distrito. Está en São Paulo. El Distrito tiene un reporte que dice el tamaño de los negocios, las inversiones, ¿no? Los sectores. Da un destaque muy importante para las fintechs. Y lo que es muy interesante, ¿no? Porque el mercado financiero siempre fue muy sexy, ¿no? En términos de inversiones, de los fondos, ¿no? De inversión, de los venture capitals, ¿no? Y es uno de los sectores que más recibe, ¿no? Inversión en el mundo, entre todos los sectores. En Latinoamérica, por ejemplo, en 2024 fueron, si me acuerdo bien, casi 16 mil millones de dólares que los fondos metieron en las empresas
para que as empresas desenvolvassem seus negócios, as startups, as fintechs. ¿No? Es una lana enorme. En Brasil, ¿no? Por el tamaño, ¿no? Recibió de las inversiones ahí quase 2/3 de isso, ¿no? Quase 10.000 bilhões de dólares vindo ao Brasil, depois México também. E depois os países de Sudamérica muito bem ubicados, ¿no? Nas inversões e tudo mais. E quando vemos, ¿no? O tamanho, ¿no? Aunque, ¿no? Después de la pandemia, principalmente, que el ritmo era mucho más grande antes, se me acuerdo, llegó a 30 millones, algo así, 1.000 millones, pero mismo después de la pandemia, todavía sigue siendo el sector que más recibe inversiones en el mundo para las empresas desarrollar negocios, ¿no? En sector, ¿no? De la innovación financiera. Entonces, creio que aí já empieza a coisa, não? Mira, é setor, não, que chama muito a atenção e se chama a atenção porque recebe essa inversão é porque há muito que fazer todavia. ¿No? Entonces, quando começamos a ver, por exemplo, o papel, ¿no? O rol de los bancos, se começamos mais allá atrás, ¿no? Para que surgiu o banco estava nada mais para que as pessoas deixassem su dinheiro, su lana em lugar mais seguro. Era cofre, não? Lugar seguro, locker, para... Não, em Brasil dizemos que deixamos a lana por debaixo de colchão, não? Em la cama. Então, as pessoas pensam, mira, há lugar mais seguro, né, que minha cama, que é o banco. Né? Então, aí atrás começou desta forma. Não se começou pensando em dar préstamos, não, em ser meios de pagos, nada disso. Tudo isso foi surgindo, aparecendo conforme, não, a sociedade, não, as pessoas começaram a ter necessidades distintas que foram, então, atendidas, não, por esse setor. E hoje, quando miramos para o setor das startups, das fintechs, o propósito sigue sendo o mesmo. Mira, e aí pouco das competências, não? Aunque sim, é muito importante a inteligência artificial, a tecnologia, não, os códigos, a nube, o blockchain, tudo isso. Pero, a fundo, o que estamos fazendo é melhorar a vida das pessoas em algo. Quando em Brasil temos el caso, não, importante de Pix, não, a transferência de pago, que não é algo totalmente novo. Assim, sempre hicimos transferências de dinheiro de um para o outro para ser os pagos, pero hacemos de uma forma e quando vino Pix, por exemplo, a tecnologia lo hizo muito mais fácil, mais seguro, mais sencillo. E começou a trabalhar coisas que antes a tecnologia ou o processo anterior não fazia, como por exemplo o tema da bancarização, porque era um tema que estava, não, aí dentro dos grandes bancos, fazer as transferências de contas entre isso, com o processo mais complexo, não mais complicado aí dentro. E quando vi o Pix, eu me acordo aí de uma vez que fui a São Paulo, eu agarrei táxi. Era Uber, de verdade, não era táxi, era Uber. E o Uber parou assim em ensinar, não? Em el cruce aí das calles. E vindo uma pessoa da calle aí que estava vendendo caramelos, vendendo aí chocolates allá. E deixou o chocolate assim em coche, arriba aí do espejo, não? E se foi. O motorista do Uber agarrou o chocolate, lo meteu dentro do coche e saiu. E não pagou nada. E eu mirei assim, mira, que vai ser? Está roubando o senhor que está aí tentando ganhar algo, não? Vendendo chocolate, não? Em la calle. E eu mirei assim, e me pareceu muito raro isso. O motorista, então, não, mirou a mim e falou assim, mira, eu vou pagar-lhe, não te preocupes, não? Que ele percebeu, não? Que eu estava assim um pouco complexo com aquilo, não? E ele, não, eu vou pagar-lhe, não te preocupes. Eu disse, mas como? Não, ele deixou aqui seu número de clave de Pix, já aqui, hecha, para que eu haga o pago depois, não? E lo mesmo, assim, como lo hace muito fácil, muito sencillo. E aí eu pensei, mira, que interessante, porque
Aí primeiro el tema de la confianza de senhor que estava vendendo chocolate, que se foi, meteu aí, e a pessoa se foi. Aí, esse primeiro componente. E o segundo é que, mira, uma pessoa que está em la calle vendendo chocolate, tem uma conta com uma chave Pix, que quizá anteriormente não tinha, porque antes para fazer esse tipo de pago tinha que fazer uma transferência muito mais complicada, né, com os processos que tinha antes. Agora não, com Pix lo haces assim, de maneira muito mais sencilla, muito mais rápida, que provocou então que pessoas como esse senhor de la calle, que não tinham uma conta bancária, começou a ter uma conta, que además de ter a conta, com seus movimentos, começam a ter acesso a serviços financeiros, a melhorar esse tipo de facilidade, de deixar a vida mais sencilla e que saia à frente com seus arrolos, com o banco conhecendo, não, seus negócios aí, não, que saia e peça a ter muito mais oportunidades na vida, não? Então, quando eu vejo isso, a mim me vem na mente que entre as competências, tu tens que ter muito claro lo que tu cliente, lo que as pessoas, lo que as empresas realmente necessitam, os dolores que falamos sempre, não? Aí quando pensamos em negócio, qual é o dolor, não, que está aí dentro? Qual é a solução, não, que entrega algo de valor, não, para sanar o dolor, não? A medicina que vem de encontro, não? Então, creio que ter essa percepção, ter muito bem em suas bases, de como fazer as hipóteses, como fazer as pruebas das hipóteses que está trabalhando. Hacerlo bem, rápido, creio que vai chamar a atenção do que eu estava dizendo no início de minha charla e de minha plática, que é das inversões que vêm de los fundos, não de los negócios, para hacer crescer seu próprio negócio, não? Então, hoje, quando eu vejo isso, eu digo a meus amigos aqui, mira, você vai começar algo, você vai começar neste mundo de inovação financeira, para não estar somente em términos de fintechs, pensar em inovação financeira, creio que temos um terreno, um ambiente muito, muito amplo para hacer muitas coisas. As tecnologias que chegaram ampliaram muito as aplicações que vão muito mais allá de próprio financeiro. Então, quando vemos outros setores, os comércios, no, a indústria, todo isso tem fluxos, não, de dinheiro, tem necessidades, tem demanda, tem oferta, não, para isso. Então, quando vai a todos os setores, se vemos o setor que estamos, é que são um dos únicos setores que pode entregar valor a qualquer outro, não? Então, como uma ponte, não, entre distintos lugares que podemos criar os negócios e fazê-los muito bem. Mas vai depender aí, não, de realmente aí estarmos com as bases atualizados e principalmente com a resiliência, não, muito fortes para encontrar a medicina que entrega o valor para os clientes, não? Sejam pessoas físicas ou pessoas morales, não, empresas. Gracias, Ricardo. No sé si todos conocen lo que es el PIX. Hola, Vivi, cuéntanos, pregunta, por favor, ya comento yo. Gracias, Ingrid. Sí, yo quería hacer una consulta tanto a Ricardo como a Jefferson. Bueno, a Ricardo en el tema de qué experiencias existen y él conoce, sea en Brasil o en la región, sobre el tema de este concepto de finanzas abiertas, que ahora se está, digamos, desarrollando mucho, hablando mucho, sobre todo también aquí en el Ecuador. No creo que todavía existen mucho, digamos, iniciativas muy puntuales aquí en el país. Tal vez Jefferson conozca un poco más a detalle, pero sí me gustaría saber, digamos, en Brasil si hay estas iniciativas y sobre todo, por un lado, qué ventajas esto da al usuario financiero y también qué riesgos esto puede generar. Sí, sí, mira, se entiende bem o termo, não, de Latinoamérica, finanças abertas está justamente em Open Finance, não? O tema aí que estamos falando de sistema financeiro aberto, não? Esse tipo de coisa, não? Essa é uma inovação que começou hace, já há tempo. Em Europa, em 2016, se tornou um corpo mais grande, com protocolo allá chamado PS2 de pagamentos, não?
que metió un poco de regulación a algo que las personas, las empresas ya hacían allá en Europa, que era empezar a manejar los pagos entre empresas directamente, ¿no? Y muchas veces no pasaban por el sistema regulado por el Banco Central, que es una preocupación del Banco Central, ¿no? Entender cómo están, ¿no? las transferencias, el flujo, ¿no? financiero dentro del país, ¿no? Entonces la cosa ya empezaba ahí a aparecer, ¿no? Esos sistemas de adquirência de pagos de las tarjetas de crédito, las maquinitas, ¿no? Las máquinas, ¿no? de tarjetas de crédito en los comercios y tudo más, empezavam a ser como circuitos cerrados entre ellos, ¿no? Entonces el Banco Central en Europa, en Inglaterra, se metió y dijo, mira, vamos a hacerlo bien, vamos a crear aquí un padrón, una forma en que todos empezarão a se comunicar de uma única forma, ¿no? Y hacer con que el mercado se desarrolle más rápido y más seguro para todos, ¿no? Entonces empieza aí em 2016, o tema já começava já em 2002, não? E aí em 2016 que vino isso, e foi muito interessante porque isso criou um ecossistema de soluções que vão mais allá do banco. E pessoas estão a entender empresas de tecnologia trabalhando os dados, ¿no? dentro dos sistemas para criar soluções mais sencillas, mais fáceis dentro da Europa. E o negócio também se foi de encontro a lo que já creio que já todos já escutamos, que é o tema do dado generado es de la persona, ¿no? Así como el tema de las redes sociales, ¿no? Mira, la historia de que no sé dónde, quién es el producto soy yo, ¿no? Que es mis datos generados ahí dentro de las redes. El mismo concepto fue aplicado al tema de las finanzas, a los datos bancarios. Porque tenía-se antes que, mira, el secreto bancario, assim, el dato que está allá dentro del banco, no tiene que estar allá, no se puede ir a nadie, ¿no? El banco, a seguridade, coisa do tipo. E quando se viu isso, regulador, principalmente, o Banco Central de Europa e também depois de Brasil, de Austrália, e isso já é algo que já é mundial, não? Em diversos países já pensaram isso. E pensaram a ver e dijo, mira, el dato generado por la persona, se tu vas al super, hacer una compra en el super, esse comportamento da compra, lo quanto tu no gastou, lo que comprou, o dia que foi, a tarjeta que foi, esse comportamento é da persona, não é do banco. Foi da persona que foi a em super isso, no pago. Então, o banco nada mais é do que manter a custódia, a guardia desta informação, pero não é o dueño da informação. O dueño desta informação é a persona que foi allá e pagou o super. Então, se eles é o dueño da informação, ele pode fazer o que queiras com esta informação. Então, o regulador meteu isso, instrumentos seguros para que, mira, este mi comportamento financeiro que está dentro de um banco pueda ir a outra instituição, outro banco, para conhecer-me e fazer-me produtos muito mais em linha com meu comportamento, com minhas necessidades. Então, as finanças abertas começaram a atrair isso, um tema de competência mais grande entre os players, entre os bancos, ao permitir que as pessoas possam compartilhar seus dados entre outras instituições de uma maneira segura, de maneira que a privacidade seja preservada, esse tipo de coisa. E este movimento, que era uma tendência, já não é mais, essa realidade, não? E é muito grande. Em Brasil, por exemplo, né, já são 75 mil milhões de contas que compartem dados entre elas, mais de 50 milhões de pessoas, isso é mais ou menos quase 50% de todas as pessoas que têm conta bancária em Brasil. Nós estamos somente em início, isso cresce exponencialmente todos os meses. São mais de 12 mil milhões de chamadas e trocas de câmbios de informação, não? Todos os meses. Então, é muito dado, muita informação sendo trafegada. Isso como, por exemplo, o caso que Jefferson disse no Nubank, que é o banco mais grande, foi, não? Uma startup que começou em 2015,
né? Praticamente 2014 vai ter 10 anos agora, já é gigante, não? Hace com que eles, por exemplo, tenham uma amplitude e eles hoje são de los que mais recebem informação de Open Finance, por exemplo, em Brasil, 60% da informação de Open Finance de finanças abertas vão à Nubank hoje. E hace com que eles tenham uma posição de competência muito distinta em relação aos demais. Porque entende e compreende de maneira muito ampla o comportamento das pessoas e hacen com que desenvolvam produtos hasta cada vez melhores, não? Então, eu digo que é um dos temas que tem um futuro imenso todavia para desenvolver produtos e soluções e muitos entendemos que vendrão justamente de startups e de fintechs que estão começando hoje. Jefferson. No sé, para dar contexto, Pix funcionó en el 2020. ¿Funcionó o se creó? En 2020 ya funcionaba, si no me equivoco, ¿verdad, Ricardo? Aham, aham. Sim, sim, Entonces, sim. Pix recién vino en, de isso também. recién en Ecuador salió la normativa ahora para el Banco Central del Ecuador está intentando hacer lo mismo. Entonces salió la normativa ahora a mediados del 2025. Se Uhum. planea que esto esté listo para el 2027. Hablar de interoperabilidad, que es el paso uno, para poder luego hablar de finanzas abiertas, de finanzas embebidas y más opciones. Entonces todavía, yendo de acá a la reflexión en Ecuador, al menos ya se dio el primer paso, que es crear la normativa y exigir que este sistema centralizado esté normado por el Banco Central. No es la primera vez que se hace, ya se lo intentó hacer antes, pero esperemos que esta vez, con el plazo que se tiene en 2027, se lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque ya es importante hablar de reprobabilidad, que yo, o sea, para hacerlo en palabras sencillas, con el número telefónico le pueda transferir a alguien, independientemente del banco, de la cuenta, de varios factores que acá actualmente tenemos, que si me equivoco que si tengo que hacer un pago y me equivoqué en el nombre de la persona por, no sé, por una letra, ya la transacción se reversa. Entonces, ese tipo de cosas, primero que todo, son necesarias y segundo, también viene un tema de la mano de la pregunta que se Viviana de la seguridad. Allá de la mano, lo comentaba Ricardo, vino una ley de protección de datos personales bastante fuerte que me exigía a las entidades que utilizaban esos datos hacerlos de manera adecuada. Entonces ese es el paso dos en lo que tenemos que hacer. Todavía nos falta que la super de Intendencia de Protección de Datos Personales también se involucre en este proyecto. ¿Para qué? Para garantizar que la iniciativa que recién estamos armando acá en Ecuador y que ojalá salga para el 2027 también vaya de la mano de una buena política de protección de datos personales. Jefferson, Sí, bueno, es verdade. yo ahí, solamente un tema, ¿no? Tú que estás más en el sector, ¿qué tanta voluntad institucional existe, sobre todo los bancos grandes, que nosotros sabemos que son finalmente los que marcan la cancha dentro del Ecuador en cuanto a todo el tema de desarrollo, digamos, en estos temas de innovación financiera, y sobre todo por la experiencia que se tiene, por ejemplo, con los pagos digitales de una, que es esta billetera electrónica que evidentemente pues tiene una presencia importante a nivel nacional y puntualmente, por ejemplo, en el caso de toda la zona del Pichincha y toda la Sierra Norte, ¿no? Pero sí hay otras instituciones que también han tenido una buena experiencia con sus plataformas de pagos digitales. ¿Qué tanto? Alguna vez conversábamos con gente del clúster financiero de acá del Ecuador y del país y nos decía, mira, falta cierta voluntad institucional, porque finalmente, si es que la institución financiera grande no permite hacer la interoperabilidad, pues qué tanto la normativa realmente pueda presionar para que eso suceda. Porque finalmente lo que se quiere es generar lo que tú comentabas, Jefferson, ¿no? De que independientemente de la cuenta donde se tenga de la institución, finalmente el usuario lo que quiere es rapidez, comodidad para hacer las transacciones, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se está pensando en el usuario, en el país, más allá de, digamos, de los intereses puntuales que las instituciones tengan, que también son válidos, ¿no? Entonces, un poco esa reflexión, en realidad, en el caso ecuatoriano y bajo nuestra realidad. No sé cómo lo ves tú por ese lado. O también, si Ricardo tuvo alguna experiencia por ahí en ese sentido. Sí, sí. Deja a Jefferson empezar, yo puedo traer Ujú. el tema de sí, que no es sencillo también. Sí, primero que todo no es fácil, como mencionaba, se veían, como esto se viene venir antes, como ya se veía venir esta ley, esta aplicación que es del banco más grande del Ecuador, empezó
hacer que los otros actores integren este botón dentro de su canal y como que se adelantó un poco. Pero el tema de la ley sí, o sea, aunque no haya voluntad, sí abrió ya ciertas facilidades. Te voy a poner un ejemplo concreto, pues tú ubicas Banredes, la red más grande de pagos actualmente en el Ecuador. Entonces, antes de esta ley, entrar a Banred era prácticamente imposible para una cooperativa pequeña. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Estoy un poco involucrado también. Estamos logrando que estas barreras de entrada se disminuyan, porque la barrera de entrada pues era a nivel financiero. Entonces, ya hay un primer paso y ahora entidades pequeñas ya no tienen que hacer una inversión gigante en entrar a Banred. Entonces ahí nos hemos unido, en este caso concreto, Financop, nosotros y Banred, para poder habilitar. Y ya, pues, o sea, al final lo que logró la ley es que este monopolio que estaba establecido solo por ellos, ya se abran nuevas redes. Entonces ya empezó en Azuay a abrirse una red que tú la conoces, ya empezó a abrirse la red de Conecta y empezó a abrirse más redes. Entonces, al final lo que les tocó es, o permites que más integrantes vengan a tu red y empiecen a transaccionar, o simplemente las otras redes lo van a hacer. Entonces, no es que hubo voluntad, pero sí les obligó, en resumen. Sí, en Brasil es igual. Yo creo que es muy importante tener el regulador muy, muy fuerte con las leyes, con la obrigatoriedad. Porque, de verdade, assim, em Brasil, por exemplo, os grandes bancos, quando começou o tema de Open Finance, de finanças abertas aqui, os grandes bancos eram totalmente contras, assim, não queriam de nenhuma forma. Não, imagina, tu tens um banco como Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, esses bancos todos, que têm aí milhões de clientes, muita informação interna, ¿no? Y tenía que abrir esta información o hacer la interoperabilidad, ¿no? Entre los demás de manera más sencilla. Y totalmente contra el propósito de ellos de mantener todo dentro de sus sistemas cerrados, ¿no? Los productos internos dentro de cada uno de los bancos. Quando o tema começou em Brasília, em 2020, eu tive a oportunidade de participar, ¿no? De las primeiras práticas, ¿no? Entre regulador e as empresas e os grandes bancos. Eu tive com a Acrópole aqui dentro, há programa dentro de Banco Central que se chama LIFT, que é Laboratório de Inovação Financeira. Então, as empresas e startups podem participar dentro deste laboratório, trabalhando junto com grandes empresas, grandes bancos, não? Então, estivemos allá e vi que se depender de los grandes, nunca vai a ter, nunca vai começar. Tem que ter regulador allá. E em Brasília, caso de Brasília, começou com os dados, porque há duas formas, ¿no? Finanças abertas, a interoperabilidade de los pagos, como o Pix, ¿no? Como os pagos aí, e também compartilhar os dados financeiros das pessoas entre as instituições, ¿no? Que é a parte dos dados, ¿no? O comportamento, esses dois caminhos, ¿no? Em Europa começou com a interoperabilidade, depois foram os dados. Em Brasil foi ao revés. O Banco Central meteu na lei e dizia, mira, os bancos têm que ter, e não é o Banco Central que hace a tecnologia. O Banco Central mete a lei, mete a regulação e diz, mira, vocês têm hasta a fecha X, tener esto listo. Tu tienes que meter el dinero, tecnologia, meter todo para que a coisa funcione, ¿no? De cambiar aí os dados entre os clientes. Em Brasil, a inversão dos bancos foi mais de o número de 2024 foram quase 3 mil milhões de dólares de inversão de los bancos para criar todo, ¿no? Então, o banco grande metendo dinheiro para fazer isso por la lei, não obrigado. Então, o banco não queria hacerlo, ¿no? E as juntas que eu tinha e participava, se via claramente, não? Tinha aí, ¿no? Dentro da conversa, discutindo a regulação, o Banco Central, os representantes de los bancos, ¿no? Los 5 bancos principais em Brasil, cada um com seus representantes. Em las fintechs, isso é uma coisa importante, tem a Associação Brasileira de Fintechs, né? A de Fintechs, que tem uma representação aí dentro. Então, a associação, não, das empresas de tecnologia financeira e tudo mais, tem um papel, um rol muito forte em isso, não? Então, isso também creio que é algo que faz com que o cenário
com que a coisa seja um pouco mais sencilla para hacerlo. Entonces tenía una representación importante a través de una asociación, donde yo era uno de los que participaba allá. Tenía los grupos de trabajo entre las empresas todas, los bancos de todos, para crear todo eso. Entonces fue creado de una manera muy conjunta entre todos. Entonces, cuando tenía uno que no quería, no se via una presión de los demás para, no, tiene que hacerlo. O porque el regulador metió ahí, o por el caso de los bancos menores, ¿no? O las startups, o en caso de Nubank, por ejemplo, estaba ahí adentro diciendo, mira, tiene que hacerlo porque havia una forma, ¿no? De hacer una quebra importante en el paradigma de este monopolio que se tenía y que todavía tiene, ¿no? Todavía no se resolvió eso, pero hace con que la oportunidad se cree más, ¿no? Entonces, algo de ecosistema, tú tienes que tener los players todos juntos ahí para crearlo, ¿no? Y en Brasil es algo que todavía sigue creciendo. Hay un tema importante que fue el cambio de diretor do Banco Central de Brasil año passado, com o cambio de governo, ¿no? Em Brasil. Tinha um governo muito de direita antes, ¿no? Se foi um governo de esquerda com Lula e tudo mais. Então, havia aí uma questão de como hacerlo, como seria isso, ¿no? Y ahí entonces la independencia del Banco Central se prevaleció. Entonces, el director que tenía allá es indicado, ¿no? por Lula, pero mantiene la agenda de innovación financiera, metiendo las leyes, haciendo que la cosa esté todavía en vista de crecer con la innovación, ¿no? Pero siempre hay mucha duda, siempre hay una pelea grande que se pasa para hacerlo. Vivi, creo que querías solo... No, no, Vivi, gracias por las respuestas. ya, Eso sí, está gracias. bien. Gracias, Vivi, ya. Me llamó bastante la atención algunas cosas. Yo no soy contemporánea del PIX, ¿no? Cuando yo salí de Brasil, no había el PIX, entonces en algún momento cuando viajé, llegué con la sorpresa y claro, em, mirando desde afuera, ¿no? Y conversando con las personas que están en Brasil, da una sensación, pero más creo por ese tema de la mentalidad, mentalidad abierta, ¿no? Del Open Finance, ¿no? De una posible democratización o un acceso más facilitado, ¿no? A las personas. Y hace mucho sentido con lo que Ricardo comentaba, que obviamente las grandes no querían porque justamente representan, ¿no? Y la cantidad de bancos que vemos surgiendo, bancos digitales, ¿no? Que vemos surgiendo en Brasil es bastante fuerte, ¿no? Que es obviamente creo que parte de esa proyección también del mercado, ¿no? Tener un tema para dar un ejemplo de eso. Mira que tú tienes un supuesto, ¿no? Tú tienes dos cuentas del banco, ¿no? Dos bancos, un banco será como Itaú y Citibank, ¿no? Para meter dos nombres ahí. Y tú ves que tu cuenta en Itaú va a quedar en negativo, tú necesitas de dinero ahí para pagar una cuenta, no la tiene, pero el dinero está en tu cuenta de Citibank. Entonces tú tendrías que hacer ¿qué? Tendría que ir a tu app de Citibank, crear un proceso para hacer una transferencia, ¿no? De la cuenta de Citibank para Itaú, Ujú. que quizás sería para el día siguiente, que ese dinero iba a estar ahí en Cuenta. su cuenta de Itaú, ¿no? Eso sería el más tradicional. Con el Pix, eso todo es muy distinto. Tú estás en tu cuenta, en tu app de Itaú, tú ves, mira, necesito dinero, está en cuenta de Citibank, entonces de tu app de Itaú, tú haces una transferencia de Citibank para Itaú em tempo real, em aquele momento. Tu não necessita ir ao app de Citibank. Do app de Itaú, sem sair de tu conta de Itaú, tu hace a autorização para que Citibank envia o dinheiro para tu conta e esta conta aparece assim, na mesma hora. Então, para os bancos, isso foi um terror, porque mira, em princípio, as pessoas não necessitam mais entrar em Mi App para poder fazer a movimentação das contas. Tu podes fazer a movimentação das contas do app de mi competência, de outro banco.
Entonces, eso es algo que cambia todo, ¿no? El tema de la UX, la mejor experiencia para el cliente. Mira, se yo puedo hacer todo de un único banco, de un único app, ¿no? ¿Por qué Ujú. voy a entrar en otro app, ¿no? Entonces, aquel que me entrega la mejor experiencia, la manera más sencilla, la manera más, ¿no? Que me gusta más, yo voy a hacer todo allá, ¿no? Então, isso cambia muito a coisa, não? E aí abre espaço para que empresas como a minha empresa, Acrópole, a trabalhar a infraestrutura no dentro destes processos, por exemplo. Uma das coisas que nós outros entregamos é justamente a carretera para que os bancos hagam esse tipo de transferência, por exemplo. Creo que es un poco lo que Jefferson comentaba antes de los aspectos normativos que aún están siendo discutidos, que es un poco lo que limita, ¿no? Uhum. É, tem que ter regulador muito. Ya. Y voy a dejar tengo aquí un montón de notas que me gustaría ir comentando y conversando y preguntando, pero dejo un espacio abierto si alguien, algún estudiante quiere hacer la pregunta, alguien que esté conectado quiere hacer la pregunta, tienen esta oportunidad, ¿no? Tienen dos personas con, primero de todo, mucha generosidad y una tremenda experiencia para comentarnos estos temas tan novedosos, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Los míos, quizá. Ya, mientras no pregunto porque van a preguntar luego. Yo vi en el noticiero de Brasil y atado a ese tema normativo que creo que es bastante fuerte en los temas financieros en ambos países, ¿no? Pero veía, Ricardo, que el gobierno estaba proponiendo una alza en un impuesto, ¿no? De operación financiera, IOF, ¿no? Y Uhum, uhum, que lo último que vi fue que en función de las fintechs y de las empresas, de los bancos que están trabajando en este plan, ¿no? Había un tremendo, una presión uhum. muy grande de estos actores, ¿no? Para frenar este aumento porque habría un impacto, ¿no? Lo que, en sus operaciones. Entonces Uhum. hay un montón de camadas de cosas que podríamos discutir ahí, ¿no? Pero me dio una señal de la fuerza que también tienen o que van ganando estas instituciones financieras tan novedosas, ¿no es cierto? Sí, verdade, verdade. Sí, bueno, primeiro há um tema aí de governo, ¿no? Em Brasil aí que nossa economia não está não está tão boa, não? Estamos aí com um tema muito importante aí de los gastos públicos e também o tema aí de la subida de los precios, la inflación y todo más, ¿no? Entonces, el gobierno para mantener esos programas, ¿no? Están buscando de todas las formas ahí, ¿no? Los impuestos y otras formas de financiar ahí los programas que han tenido, ¿no? Y las fallas que han hecho. Entonces, eso sí es muy interesante, ¿no? Viene ese tema, pero se ve hoy que que eu dije, ¿no? Es muy importante que las empresas estén muy bien comunicadas, ¿no? Muy bien organizadas entre ellas, ¿no? Las fintechs, sí, de hecho, entraron muy fuerte con el tema em relação à alternativa, né, de IOF que estão dizendo e tudo mais, porque muitas delas também trabalham isso, não? Assim, no caso no de las transferências internacionais, IOF é ele se cai muito, é um imposto aqui em Brasil, que você vai, quando tu haces uma compra internacional, ou então quando tu tens algum tipo de remuneração financeira, não, em algum tipo de inversão que tu haces, não? É um imposto sobre a operação financeira. ¿No? Entonces, se aplica en diversas formas ahí dentro, ¿no? Y eso se va justamente de frente, ¿no? De encuentro, ¿no? Con lo que una de las cosas que las fintechs y las empresas ahí digitales y todo más, más necesitan, ¿no? Que es justamente hacer esos movimientos entre cash, ¿no? Entre las compras, entre todo eso y facilitar eso, ¿no?
Nomad, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Tú haces ahí compras internacionales ahí con sus tarjetas ahí en cuentas internacionales y todos los bancos hoy tienen cuentas internacionales en Brasil también, el mismo modelo, muy parecido. E isso se foi frente. Há todavia uma discussão importante em relação a isso, pero sí, é uma forma que se vê que as empresas podem também criar essa influência, né, entre as leis e o que vem do governo, não? E isso sim, quando começamos a falar também, estamos falando muito de Open Finance, finanças abertas, não? Pero é um tema muito grande aí Jefferson meteu um pouco daí do que falamos da blockchain, não? Da tokenização, dos ativos digitais, que cambia totalmente também esta outra forma de hacerlo. Uma coisa me chamou a atenção, uma das fintechs que temos aqui em ACAT, em Associação aqui de Santa Catarina de Tecnologia, é uma empresa que trabalha a tokenização em agronegócio, não? Em agro. E me chamou a atenção que quando eu falei com o fundador, eu perguntei, mira, de onde vindo a ideia, não? O que foi que passou, não? E ele estava em Europa, ele estava lá em algum tipo de programa de intercâmbio, não? E estava praticando com as pessoas inversionistas, os fundos de inversão, e eles disseram para ele, mira, a nós outros nos gostaria muito de fazer a inversão em Brasil, pero es muy complicado, es muy difícil, tiene que tener un montón de leyes y todo. Isso era más o menos en 2020, 2019. Entonces empezó, mira, ¿cómo hacerlo eso más sencillo, no? Porque hay mucho dinero aquí, para ellos quieren hacerlo y hay mucho en Brasil que necesita de ese dinero, ¿no? De manera más sencilla. E aí ele criou uma empresa que faz a tokenização, não, de agronegócio. Então, vocês têm aí um terreno, um lugar de plantio, não, da agricultura aí. Então, você vai lá, se transforma isso em um ativo digital, hace ele token, não, e hace, então, a comercialização desse token diretamente com a versão através de cripto, com um inversionista que está aí em Europa. E isso começou a ter o tamanho, não? E aí, novamente, não? Assim, vino a Comissão de Valores Monetários aqui em Brasília, a CVM, e dijo, mira, não vou a meter tema do negócio que está sendo, pero tem que ter o mínimo de segurança e de regulação para isso, não pode ser assim, de qualquer forma, não? E então, se empieza a mover o regulador, aí é caso ao revés, não? E Open Finance é regulador que meteu todo. Aqui não, começou a ter tema de cripto, a tokenização, e então o regulador pensou, mira, vamos então a criar uma forma de hacerlo de uma maneira segura, que seja para quem está sendo na inversão, para quem está recebendo na inversão, não? E vamos a trabalhar com isso, não? E hasta que chega o tema, no, que Brasil é um tema que está complicado, pero tem seus avanços, que é o tema del DREX, que é real, não, a moeda brasileira, não, em sua forma digital, não, que é o DREX, não? Então, tu vês que, novamente, não, o negócio fazendo com que não, o regulador, o país e as coisas não se entre em linha para poder desenvolver tu produto, não? Tu solução que está sendo, justamente porque está facilitando a vida das pessoas, não, de uma maneira justa. Então, vamos hacerlo agora justo e seguro, ¿no? Para que todos lo hagan bien. Ya. Gracias, Ricardo. ¿Alguna pregunta de los estudiantes? Yo tenía una, pero más enfocada a Jefferson, bueno, a Ricardo también. Me llamó mucho la atención lo del Uber, del vendedor en la calle. Este, que sea de pagarle mediante una transacción. Eso, primeramente, yo creo que lamentablemente en este país no se pudiera porque la gente no es tan honesta. Pero bueno, en cuanto a Jefferson, quería preguntarles el nivel de transaccionalidad que hay en Clip. No sé si el número de transacciones mensuales lo tiene por ahí o el monto.
De Clip no te podría decir porque hace tiempos no trabajo ahí. Eh, Contestando y yendo un poco al otro tema, yo creo que sí es, o sea, fraude hay en todo lado. Ricardo me corregirá si en Brasil no hay fraude. O sea, lo que hay que ver es los mecanismos para combatirlo. Eso te podría comentar de momento. Creo que se refiere a ticket, más bien. Es parecido, clip, ticket, por ahí va, ¿no? No sé si se refería a ti, ¿qué? Nosotros actualmente transaccionamos, movimos el año anterior 800 millones de dólares y ahora estamos como 2 billones de dólares más o menos se mueve a través de nuestra plataforma. Al final son 50 entidades financieras que están conectándose y pues haciendo el uso de las transferencias, que es nuestra principal función. Ya, gracias, Jefferson. Hay una pregunta de María Eugenia que dice, nosotros como estudiantes de finanzas, ¿qué habilidades debemos ir aprendiendo en el trayecto de la carrera para cuando esta innovación ya llegue al país? Aparte del tema de la IA, ¿no? Mira, yo creo que Ricardo topó, y eso cuando Ricardo lo topó se nos quedó un punto importante. Actualmente las finanzas, la mayor parte de las finanzas están enfocadas, y te digo desde el punto de vista del dolor que ha tocado ir viendo, están enfocadas a empresas tradicionales, pero no hay financieros para startups. Es súper complejo conseguirte un financiero que entienda los términos de las startups, que entienda que es una ronda de inversión, que entienda que es un safe, que te ayude a manejar mejor tu flujo de dinero. O sea, la mayor parte de los financieros están formando para empresas, digamos, que siguen el proceso normal, que en 10 20 años está haciendo. Y las startups, en teoría, al seguir este proceso acelerado, necesitan otro tipo de finanzas. Entonces, el tema de las nuevas formas de financiamiento de capital, de muchas cosas relacionadas a las startups, yo creo que sí es importante también tenerlo en cuenta. Claro, es una mezcla, ¿no? Parece que es un perfil un poco más sofisticado de que tener una competencia dura, ¿no? Una habilidad dura específica, ¿no es cierto, Ricardo? También. Sí, 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 creo que hay mucho, hay que tener mucho la sensibilidad de entender el negocio, ¿no? Que está metido, ¿no? Así, entonces, no solamente hay una competencia dura de inteligencia artificial o los cientistas de datos o la tecnología por sí solo, ¿no? O entonces las nuevas formas, ¿no? De hacer transacciones o hacer ativos, ¿no? Como los activos digitales que decimos ahora, ¿no? Las criptomonedas, porque todo isso, quando vês uma banca digital assim, muito completa hoje, por exemplo, no Nubank, né, que eu digo aqui de Brasil, ou você vê outra internacional aí como Revolut, né, que também é muito forte, muito conhecida em Europa. Quando vês sua carteira, já, tu tens um montão de produtos que parece que não se hablam. Porque, por exemplo, eu tenho aí minha carteira em reais, tenho também minha carteira em bitcoins, não, em Solana, não tenho inversões que hago não, de uma maneira muito tradicional, não, em inversão de fundos, com pagos aí de alguma taxa de interesse, não, do país ou algo do tipo. Ao mesmo tempo, não, há a versão que está junto aí de ativo digital, não, dentro da criptomoeda. Então, tu já tem aí um montão, não, de instrumentos financeiros. Não? Entender cada um deles assim é importante, que saiu uma competência dura, pero eu creio que a diferença vai estar em como tu haces o melhor manejo, não, dessa tecnologia, seja porque tu és el financiero de uma empresa, então, como tu vas, então, a manejar entre instrumentos tradicionais de crédito ou de inversión ou de préstamo, com os instrumentos mais novos, não? Como as carteiras digitais aí, as criptomoedas. Um exemplo, por exemplo, estamos agora muito interessante em ACAT, na associação, hacemos patrocínios, búsqueda de patrocínios para os eventos. E há um evento importante das finanças que hacemos aqui,
já dejo a invitação a todos, não? Será em 30 de outubro, aqui em Florianópolis. Então já há uma desculpa para vir a Florianópolis em 30 de outubro, não? É um evento importante de dia completo, hablamos muito da inovação financeira e tudo mais. E um dos patrocinadores é Solana, que é a criptomoneda. Ele dijo, mira, vamos estar, pero vamos a pagar o patrocínio em Solana, não vamos a pagar em reais, não? E a associação, não, que tem suas contas tradicionais, e diz, mira, necessitamos de esto, necessitamos ter Solana aqui, não? Então, tem que saber manejar a criptomoneda também dentro das aplicações, das inversões, ¿no? Da empresa, não? Então, aí se abriu a conta digital e foi o primeiro movimento. Eu creio que é a primeira associação, não, grande de Brasil que empieza a ter esse tipo de manejo financeiro. Então, se imagina, a gerente financeira, não, a executiva financeira da associação se quedou como louca, não? Mira, como é que eu vou fazer agora para ter a liquidez, para poder manejar as contas, não? Pero tem que desenvolver esse tipo de coisa, compreender, não, esse tipo de ativo, esse tipo de coisa, não? E se tu estás na ponta da empresa criando soluções, tu tens a tecnologia que tu vas a estudar com competência dura, mas o mais importante é entender de outro lado de tu cliente, se tu és uma empresa desenvolvendo algo, entender de tu cliente o que de hecho hace o cambio de vida do cliente, não? Essa sensibilidade de saber criar a hipótese, testar, compreender, escuchar, muita escuta ativa, saber perguntar, mais escuchar do que falar. Esse tipo de coisas são coisas muito importantes para que tu puedas desenvolver tu negócio se tu vas então para o caminho de empreender, não? De criar algo diferente. Gracias, Ricardo. Parece que combinamos porque este justamente es el componente que trabajo con los chicos de las habilidades gerenciales que van por las habilidades blandas. Parece que combinamos, no fue combinado, pero es que es realmente fundamental, ¿no? Ese tema de manejar más allá, de ver más allá, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta más por parte de los estudiantes? Y yo creo que ya podríamos ver una próxima oportunidad, no tan lejos, para discutir ese tema de las criptomonedas, porque debe ser también algo súper diferente. Me imagino que va a impactar tarde o temprano, ¿no? La vida práctica de las personas y principalmente para quien está en el tema financiero, ¿no es cierto? Les voy a dar un espacio, Jefferson, Ricardo, para algún comentario adicional que quieran dar, una recomendación de vida eterna, una cosa que les interese compartir en este momento. Puede ser incluso de partido de fútbol, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ¿algún comentario, Ricardo? Después ya paso la palabra a Jefferson. Não, meu tema de futebol, minha equipe vai com a equipe de Peru, então todavía não é o tema. Ya, muy bien. Então, Pero Brasil juega con Ecuador esa semana, ¿no es cierto? Con Ancelotti en el comando del... isso eu não vi, eu vi a Palmeiras, eu não vi Ay, ay. a seleção de Bueno, Brasil. bueno, Pero, bien, pero sí, es verdad. Yo creo que vamos platicar después sobre eso. No tengo tanta confianza todavía. está bien. Pero creo que algo que quedó en mi vida, cuando yo estaba en la graduación allá, yo dije inicio, ¿no? Pensaba en ser un cientista y trabajar en mi laboratorio, en la física nuclear y cosas del tipo. Pero yo me acuerdo hasta hoy, a coisa que eu escutei quando um amigo meu hizo a invitação, não, para ir conhecer o banco. Minha primeira resposta para ele foi: não, não, não quero, eu quero ser físico do laboratório nuclear, não, não vou allá. Ele disse: não, pero creio que é algo interessante, não, para que conozca e tudo mais, é uma aplicação aqui, não, assim, insistiu. E yo dije, ok, entonces voy, y dejé como casi 2 semanas después que me habló para ir conocer el tema, ¿no? La oportunidad que tenía ahí de banco.
porque eu estava muito cerrado, sabe, a cabeça muito cerrada em seguir, não, o tema da física, não. Quando eu fui allá, hasta foi um tanto fora, assim, porque eu não queria, e a pessoa que depois foi mi jefe, não, meu primeiro jefe na empresa, não, ele mirou assim, começou a platicar, e ele percebeu que eu estava assim, meio que, não, não quero, e todo. Ele tinha todo para, em aquele momento, enviar-me à casa e já, não? Pero ele me hizo uma pergunta que eu creio que me caiu assim como uma pedra, uma montanha em minha espalda, não? Ele me perguntou, mira, tu não queres nem escuchar do que eu estou falando? Não é? E quando isso vindo de uma forma que eu mira, eu creio que estou muito cabeça dura em este tema. Déjame escucharle, né? Escucharlo mejor, ¿no? Y entonces yo le dije, no, claro, déjame concentrar lo que está diciendo, ¿no? Y empezó a practicar, empezó a decir, y yo empecé a ver una otra forma de trabajar, una otra forma de utilizar lo que estaba aprendiendo en la universidad, en un mercado, ¿no? Que no tenía idea hasta entonces, ¿no? Entonces, hoy é algo que eu creio que vem muito de minha vida hoje, que é isso, não? Às vezes eu me quedo, mira, será que estou escutando bem, não? O que estão querendo dizer-me, não? E, e que é uma reflexão que eu deixo, que a mim me cambiou a vida, não? Eu ia ter outra vida, não sei se melhor ou não, mas estou muito contente com a vida que tenho hoje, e eu sei que a vida que tenho hoje está muito deste momento que tenía que abrir la cabeza, así, y empezar a pensar en otras cosas. Gracias, Ricardo. Muy bien, muchas gracias. Jefferson. No, yo creo que como mensaje final, o sea, yo primero que todo, yo creo que este espacio ha sido muy enriquecedor, he aprendido mucho. Gracias Ricardo por todo lo que has compartido y gracias Ingrid también por la invitación. Pero yo creo que de cara a la formación de los estudiantes, que es al final el punto importante aquí, yo sí quisiera dejar algunas consideraciones de cara a esto, porque uno cuando está en el tema estudiantil muchas veces tiene muchas dudas, muchas preguntas, muchos temas. Y yo, por ejemplo, al menos en el área de sistemas, me gusta involucrar mucho a personas que están en proceso de formación para que vayan viendo cómo es el mundo laboral, que presenta sus desafíos y presenta sus complejidades. Entonces yo creo que más que todo este espacio espero les haya servido para que ustedes puedan cambiar su perspectiva. Yo creo que hay muchas cosas por hacer y lo que diferencia a veces un profesional que destaca o lo que no es el hacer. O sea, no hay una fórmula mágica, sino es hacer, hacer, equivocarte, volver a intentar y seguir haciendo. Eh, También creo que es importante poder aprender de estos nuevos conceptos, de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas innovaciones, de todo lo que se viene, leer de todo lo que se viene generando en el mundo, para eso de pronto poder replicarlo acá, porque ya toparon el tema de los gobiernos, de todo cómo estamos complicados. Lamentablemente en Latinoamérica estamos así, pero yo creo que de estas buenas prácticas, de lo que aprendemos de leer y del autoaprendizaje, pueden salir muchas cosas que sean interesantes para todos ustedes. Y luego en el tema financiero, en las fintech, que es un mundo tan grande que nos pasaríamos horas hablando de ellas, y más bien es el autoaprendizaje y cualquier duda, cualquier tema, pues muy gustoso de poderlo resolver en cualquier momento. Eso nada. Ya, entonces, ya para ir cerrando, agradezco un montón. Realmente el tiempo es un valor importantísimo en la actualidad. Agradezco mucho, mucho, mucho la generosidad de venir a conversar con nosotros, a exponer, a entregar sus experiencias, ¿no? De una manera tan cariñosa, se podría decir, ¿no? Eh, Jefferson, ¿no comentaste de qué equipo eres? Ah, yo acá en Ecuador soy de Barcelona. Ah, ya, bueno, sí. Y ahora, Sabía. Al- ahora en Guayaquil justo juegan, pues en el estadio de Barcelona juegan, digamos, Brasil con Ecuador, así que a ver qué tal va. Algo decía yo, algo me decía íntimamente que tú eras de Barcelona. Ya, entonces agradezco muchísimo el tiempo, la generosidad, el cariño y si hay oportunidad que sigamos conversando, quizá buscar esos espacios de ver cosas nuevas, ¿no? De ver cosas
que ustedes ya han visto antes de nosotros, especialmente de los estudiantes en el área financiera, ¿no? Y que nos ayude a crecer y a ver más allá de lo que conocemos, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, un saludo a todos. Buenas noches. Ricardo, muy obrigado. Jefferson, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, queridos. Nos vemos. Chao, chao. Buenas noches.